también ha revisado mucha bibliografía. El autor de la obra, por lo tanto, ha consultado fuentes jurídicas y es un trabajo que requiere mucha dedicación y esfuerzo. Se ve reflejado todo en esta presentación del libro. El mejor premio, el mejor reconocimiento para quien investiga, para quien contribuye, es que podamos escucharlo, es que podamos leer la obra que nos presenta, aprender de ella. Los aspectos que analiza en su obra el doctor San Miguel tienen que ver, obviamente, con la influencia, pero en aspectos como la Declaración de Derechos, que prácticamente nos evidencia una influencia de la Declaración de Derechos de 1789 en Francia. Aspectos como la libertad, la igualdad, la propiedad, es establecer de que la propiedad no puede ser afectada por el poderoso, que hoy los estudiantes es, estudian, consideran en lo que llamamos la expropiación y sus elementos de la expropiación han tenido un desarrollo importante y una influencia en la Constitución Bolivariana de 1826, la legislación anticlerical, esa secularización entre religión y derecho que nosotros, si bien aprendíamos incluso en el derecho romano, jus et fas, la separación del derecho de la religión, que después había sido subsumida, ¿no? Prácticamente por el clero, por el catolicismo en la Edad Media, renace acá y pues nuestra constitución bajo la influencia iluminista establece esa famosa secularización. Otros temas que nos aborda en cuanto a la influencia tienen que ver con reforma judicial, abolición de los privilegios y también de la servidumbre y la esclavitud, organización territorial, régimen electoral, entre otros. Todos estos aspectos que el doctor San Miguel los analiza nos ponen en evidencia un estudio importante. Nos resalta que hay una influencia en nuestra legislación, pero también nos dice con mucha objetividad que no se pudo consolidar porque la base de las relaciones sociales de producción no había cambiado en esa etapa. Y acá nos da una lección importante que puede servirnos de reflexión hoy en día. De nada sirve cambiar la norma si la base social se mantiene. Y muchos de esos casos hemos tenido. Por lo tanto, de lo que pudimos, exquisita obra del doctor San Miguel, pues nos sentimos, doctor Eric, orgullosos. Siga haciendo ese trabajo intelectual y ahora, después de las presentaciones que se van a hacer, también nos va a corresponder escuchar en viva voz esa experiencia que nos va a traducir y nos va a llenar de exquisitez académica y por eso nos sentimos orgullosos. Eric es amigo, todos lo conocen, pero sobre todo es un gran profesor y alguien que resalta la academia en la carrera de Derecho. Con estas palabras doy por inaugurado y la bienvenida a este acto. Muchas gracias. Continuando con el presente acto de presentación del libro, La influencia de la Revolución Francesa en la legislación boliviana 1825-1828. A continuación, vamos a tener los comentarios por parte del doctor Gonzalo Trigoso Agudo, docente emérito de la carrera de Derecho, por el cual invitamos a pasar a la testera. Muchísimas gracias. Un saludo para nuestro director de carrera, el doctor Mario Hernán Clavel Salazar, para quien nos convoca a este evento, el doctor Eric San Miguel Rodríguez. Saludos a don Eduardo Rodríguez Belcé, Walker San Miguel Rodríguez, a los 32 colegas de las carreras de Derecho y de Políticas
que se encuentran en sala, compañeras, compañeros docentes que nos honran con su presencia. Un saludo al doctor Mario Hoyos. Qué gusto, doctor, verlo de tanto tiempo. Y también un saludo a Gonzalo Mendieta Romero, con quien hemos compartido tantos años en el siglo XX, todavía en esta facultad. Compañeras, compañeros presentes. Se me ha pedido comentar el libro de Eric, La influencia de la Revolución Francesa en la legislación boliviana, 1825-1828. El texto se define conforme a su propio título, ¿no? La influencia de la revolución en la legislación boliviana, pero el límite está marcado 1825-1828. Ayer conversando con algunos otros colegas me decían, pero ¿y el tema del Código Civil Santa Cruz, el Código Penal Santa Cruz, el de Comercio o el Código Minero del gobierno Belsu también están plenamente influidos? Claro, pero aquí hay un límite temporal que nos hace ver de la llegada del mariscal Antonio José de Sucre, luego del triunfo del 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, la misión que le otorga el libertador Bolívar para penetrar al territorio del Alto Perú, y el texto empieza precisamente con el ingreso del mariscal Sucre cruzando el Desaguadero, el ingreso al Alto Perú y los problemas con los cuales se enfrenta para, en última instancia, dictar el decreto del 9 de febrero. El texto profundiza bastante en esas circunstancias históricas tan complejas que le toca vivir a Sucre en esos 10, 15 primeros días en el Alto Perú, en los cuales prácticamente se está decretando la independencia del país, la posibilidad, por lo menos, cuando se hace la convocatoria a la Asamblea Deliberante. Posteriormente, tenemos ya entre los 8 capítulos del texto la explicación de lo que implica la influencia de 1789 en el Alto Perú, en la fundación y en los 3 primeros años de la República. Hay mucha profundidad en el estudio de la Revolución Francesa. Constantemente hablamos de este hecho apoteósico que transformó el planeta, pero los detalles de lo que sucedió, tanto como movilización de masas, cuanto por la legislación de los primeros años, las tendencias políticas, los conflictos entre montañeses, jacobinos, girondinos, etcétera, están narrados de manera tan sencilla y a la vez tan profunda que nos muestra un hecho que aparentemente es tan histórico y casi intocable, pero Eric San Miguel penetra con tanta facilidad y nos narra, ¿no? En muy pocas páginas los sucesos de la revolución, las tendencias de la revolución, y obviamente luego de eso, cómo esta revolución va a penetrar al resto del planeta, incluido el Alto Perú. Hay un elemento clave que es la fecha de cierre que plantea el texto, y ese es el 18 de abril, o esa es la que corresponde al 18 de abril de 1828, el motín del batallón Voltígeros contra el mariscal Sucre.
tiene razón Eric cuando dice es un eufemismo eso del motín, lo han edulcorado. En realidad es un golpe de Estado, el primer golpe de Estado que implica la salida del mariscal Sucre y con él de las tropas colombianas que deciden no quedarse en Bolivia y deben abandonar el país. El golpe, como todo el proceso independentista desde 1820, había estado liderado por la Logia Dos Caras, aquella de la cual habla Charles Arnade, cuya máxima figura es Casimiro Olañeta Güemes. Si es entonces ese periodo histórico del ingreso en febrero el 25 del mariscal Sucre a la salida del mismo en abril del 28. Se han producido cambios y se van a producir cambios durante esos 3 años. El principal es la transformación en la estructura económica del país. Desaparece la mita de la coca, la mita de los yungas y la mita a las minas de plata de Potosí. La destrucción, la desaparición de la mita que ya se había dado desde 1809, desde la Revolución de la Paz, implica el cambio en la economía del Alto Perú y del país naciente. El país va a vivir a partir del tributo indígena. El texto de Eric habla de los intentos de transformación económica, los cambios en la política tributaria, la negación de las castas dominantes a aceptar tributar. La respuesta era simple: solo el indio paga impuestos, y entonces esa es la posición que mantendrá la casta dominante. El primer capítulo del libro trata de la Declaración de Derechos. El texto de Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el 26 de agosto de 1789 en Francia. Hay una narración excelsa de los problemas de la Declaración de Derechos. Todos los problemas que tiene que pasar esta declaración, incluso las transformaciones que sufre hasta mediados del siglo XX. De ella ese capítulo es una cátedra sobre justnaturalismo racional. El capítulo 2 habla de la legislación anticlerical, que el doctor Clavel ya señaló aquello. Los libertadores tenían una posición liberal contraria a la religión y al catolicismo. Tenemos entonces una explicación sobre el conflicto que va a vivir el país esos primeros años respecto a la tolerancia religiosa, la libertad de conciencia y de pensamiento y la posición de las castas dominantes para mantener la religión católica. El capítulo 3 habla de la reforma judicial y toca un tema que es importante, no solo el hecho de que se hubiera el 13 de agosto del 25 establecido los 3 poderes del Estado, hoy día órganos, sino la eliminación de atribuciones a la Real Audiencia de Charcas en materia judicial. Decreto del mariscal Sucre del 27 de abril de 1825, creando la Corte Superior de Justicia. Pero hay un elemento interesante. Está creando la Corte Superior de Justicia y el 15 de diciembre de ese mismo año 25, pese a que ya se ha decretado la existencia de 3 poderes del Estado, incluido el judicial, el libertador Bolívar crea el Tribunal de Justicia de la Paz, la Corte de Justicia de la Paz, lo cual lleva a pensar que en diciembre del 25 existen una Corte de Justicia en Sucre y una Corte de Justicia en La Paz. Es bicéfalo.
La única explicación que existe al respecto es el proyecto bolivariano de una sola nación, una confederación de naciones del sur del Libertador Bolívar, y por eso en criterio del Libertador Bolívar, la Corte Suprema de Justicia para el Perú y Bolivia debía estar en Cusco. Y por eso es que el resto de territorios bajo control del Ejército Unido únicamente tenían cortes superiores. La idea era integrar Bolivia al Perú, a pesar de que Bolivia ya se había declarado independiente, pero por vía de una confederación colombiano-peruano-boliviana, generar esa situación, ¿verdad? El texto de Eric penetra en esa dualidad, dos cortes, pero está marchando entonces bajo el sistema que se había planteado en Francia de los tres poderes estatales. Su capítulo 4 aborda la abolición de privilegios, la servidumbre y la esclavitud. Empieza dando ejemplos de los sucesos en Santo Domingo, la liberación de los esclavos, las descripciones del debate en las Cortes de Cádiz de 1812, las decisiones que se tomaron en la Revolución Francesa de 1789 adelante, y cómo la República de Bolivia aborda el tema de la esclavitud, principalmente la esclavitud afroboliviana, llamaremos ya a partir de ese momento, que una cosa es lo que decía la norma jurídica de abolir la esclavitud, y otra cosa era que para que el esclavo pueda realmente ser libre, debía pagar previamente el precio que el amo había gastado para tenerlo esclavo, cosa que recién durante el gobierno del general Belsu va a desaparecer y se va a declarar la libertad de vientres. En cuanto a la servidumbre, está haciendo referencia a la servidumbre indígena, la base del pongueaje y el colonato y el mitanaje en Bolivia. La hacienda semifeudal, como se le ha llamado, no es un producto español, es un producto de la República de Bolivia. Y aquí Eric nos lleva a los decretos de Trujillo y los dos decretos del Cusco sobre reforma agraria para estas regiones perú-bolivianas, reforma agraria y libertad de los indígenas. Eso está generando entonces lo que muy posteriormente, reforma agraria que nunca llegó a efectivizarse y que a partir de 1841 implicará el asalto de tierras de comunidad. El capítulo 5 habla de la organización territorial, organización político-administrativa, que al día de hoy seguimos manteniendo y que es una herencia de la Revolución Francesa, la manera como Francia se organizó territorialmente. Su capítulo 6 hace referencia al régimen electoral. Téngase cuenta que la Constitución Bolivariana del 26 planteó la existencia de 4 poderes, incorporando el electoral, que la Constitución del 2009 ha ratificado. ¿Ya? Sería la segunda vez que tenemos régimen electoral como órgano de poder, o un tribunal electoral como órgano de poder. El capítulo 7 habla de la beneficencia y la instrucción pública, la importancia que dieron Bolívar Sucre a la educación en Bolivia a partir y a través de los sucesos en Francia, de cómo se plantea una escuela fiscal gratuita laica, una educación de masas y la intención de generar lo mismo en nuestro país. Y finalmente el capítulo 13, que es muy original, porque de los otros temas muchos otros autores han hablado.
desde el punto de vista económico, el caso de Jorge Alejandro Bando Sáenz, Castos Rojas, etcétera, desde el punto de vista sociológico, político también. Eric San Miguel está tratando el tema desde el aspecto jurídico, pero hay un tema importante en su capítulo 8, con lo cual termino, que se titula Simbolismo y Revolución. La importancia del aspecto simbólico, la importancia del lenguaje en la revolución, en el hecho revolucionario. Eric, al inicio de ese capítulo, da una pauta de ejemplo que sirve para entender el resto del capítulo. Eric dice: la toma de la Bastilla en el 14 de julio de 1789 como símbolo de la caída del antiguo régimen, y producto de todo aquello, en los días siguientes, la entrega de la escarapela tricolor francesa al rey, y el hecho de que el rey Luis XVI hubiera aceptado portar la escarapela. Solo ese hecho simbólico implicaba que la revolución había triunfado y, pase lo que pase, no iba a haber retorno al pasado. Eric relaciona eso con el decreto del 17 de agosto de 1825, en que la Asamblea Deliberante establece los colores de la bandera nacional, en aquel momento verde punzó o rojo oscuro y verde en forma vertical, no horizontal como normalmente vemos. Y lo propio, ese mismo día 17 de agosto, la aprobación del primer escudo de armas de la República. Ese es un elemento simbólico que acredita en lo posterior que ha nacido una nueva república y que no va a haber retroceso. El libro, a pesar de sus 115 páginas, que uno podría pensar es muy corto, es muy pequeño, sin embargo es riquísimo en ideas, es riquísimo en narración de hechos históricos y jurídicos, y obviamente imprescindible para cualquier abogado, para cualquier cultor de las ciencias sociales y, por qué no, de todos nuestros estudiantes. Un honor, Eric, que me hayas pedido comentar tu libro. Muchísimas gracias. Dando continuidad al presente programa de la presentación del libro La influencia de la Revolución Francesa en la legislación boliviana 1825-1828. Continuando con el programa, invitamos al doctor Walker San Miguel Rodríguez, el cual va a realizar los comentarios del presente libro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estimado Eduardo, estimado Eric, estimado Hernán, estimado Gonzalo, un gusto compartir con ustedes este acto académico. Me dirijo, por supuesto, a todas y todos acá presentes en un auditorio tan hermoso como este Paraninfo. Y me sumo al saludo al doctor Mario Hoyos, nuestro docente. Muy grato verlo, estimado doctor Mario. Bien, mi hermano Eric acaba de publicar en la editorial Plural su más reciente trabajo, un ensayo histórico jurídico bajo el título que ya se ha mencionado, La influencia de la Revolución Francesa en los primeros años de la legislación boliviana. Bolivia festeja su bicentenario, como todos sabemos, y realmente el libro es oportuno, agradable a la lectura, no solo para los abogados, no solo para los aficionados a la historia, sino para todo ciudadano, toda ciudadana. A lo largo de sus 7 capítulos, lo ha explicado bien Gonzalo, Eric realiza un importante y un interesante análisis comparativo de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que el año 1789 se proclamó en la Francia revolucionaria. En fin, agosto de 1789 era apenas un mes después de la toma de la Bastilla, un hecho histórico que indudablemente partió en dos la historia contemporánea de la humanidad. Hoy esa declaración
es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuán importante para la vida de 7.000 millones de seres humanos que habitamos este planeta, aprobado el año 1948 en la Organización de las Naciones Unidas. El análisis de Eric sobre los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el Acta de la Independencia del 6 de agosto de 1825, en el texto de la Constitución llamada bolivariana o vitalicia, que proyectó el libertador Bolívar también el año 1825, pero se aprobó el año 1826, es de indudable valía. Eric menciona también a las Cortes de Cádiz, por supuesto, la Constitución aprobada el 19 de marzo de 1812, cuando el rey Fernando VII se encontraba preso o desterrado por las tropas napoleónicas que invadieron la península ibérica, son también relevantes. Es decir, Cádiz, París o Francia y también Estados Unidos, que ya se había formado el año 1776, influyeron en las primeras normas de la República de Bolívar, hoy Bolivia. Creo que eso es lo más interesante de leer, porque Eric se ha esmerado en trasladar su estudio metódico de una serie de fuentes al análisis comparativo. Obviamente los libertadores, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, para el caso boliviano los más relevantes, tenían una formación que venía de Europa, del empirismo inglés, del iluminismo francés, y por ello trasladan esa visión a la república que estaban construyendo. De hecho, Sucre es quizás uno de los más importantes artífices de la legislación anticlerical, porque todos sabemos que la Iglesia Católica era una institución privilegiada en toda la etapa colonial española. Y por supuesto los libertadores, no solo Sucre, Bolívar también, apuntaron a que acabasen los privilegios de esa institución, y eso refleja justamente Eric en su trabajo. Yo me hubiera querido dedicar a ver más temas en esta corta presentación, pero quiero referirme al capítulo 3, que lo titula Eric con el nombre de Reforma Judicial. Es increíble, pero hoy, el año 2025, seguimos hablando de reforma judicial. Y los libertadores dieron los primeros pasos para la reforma judicial, en ese caso sí tenía todo el sentido, porque todavía se aplicaban las normas españolas en cuanto a materia civil y materia penal, que eran las dos grandes ramas del derecho de esa época. Eric nos menciona, por ejemplo, que el mariscal de Ayacucho, el 27 de abril de 1825, dicta un decreto que deja sin efecto, disuelve la audiencia de Charcas y la sustituye por la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, como también lo ha mencionado Gonzalo. Este decreto es muy importante, de hecho, Bolivia todavía no existía. Estamos hablando de abril de 1825. Sucre dictó el decreto de convocatoria a la Asamblea Deliberante el 9 de febrero de 1825. Estaba todavía en proceso de elección de asambleístas, de diputados, se iban a reunir en abril, luego en julio, finalmente se reúnen en julio y el 6 de agosto se proclama la independencia de Bolivia y el 11 de agosto se denomina a las provincias del Alto Perú ya independientes como República Bolívar. Entonces, en abril de 1827, Sucre ya estaba disolviendo la audiencia de Charcas, esa corte de apelación de la etapa colonial que tenía facultades administrativas, que representaba al virrey, pero en los hechos al rey mismo de España. Esto es lo que también refleja Eric, con ese tono reflexivo, con ese tono analítico. Menciona, por ejemplo, que cuando el libertador Bolívar, en diciembre de 1825, crea el Tribunal de Justicia de la Paz, se ha referido también a ello Gonzalo, señalaba su decreto. Este tribunal tiene las mismas características Eric dice, este tribunal tenía las mismas características que el de Chuquisaca creado por Sucre, en particular su transitoriedad,
transitoriedad, ya que se señalaba que funcionaría hasta que la Constitución y reglamentos concernientes les den otra forma. Y Eric refiere que el propio Bolívar emitió otro decreto el 21 de diciembre de 1825, poco antes de irse y de marcharse definitivamente de este nuevo estado. Bolívar se fue al Perú y ya no volvió más. En ese decreto, Bolívar decía o ordenaba que se iban a seguir aplicando la ley de Cortes Españolas del 9 de octubre de 1812 en cuanto a la administración de justicia y en tanto se aprueben los códigos civil y penal. Acá es importante una reflexión. Las Cortes de Cádiz, que son estas Cortes españolas de 1812, tenían una visión liberal. Si bien es cierto, gobernaban su país, España, el Reino de España, en nombre de Fernando VII, pero introdujeron ya su visión liberal en estos temas. Por ello es que Bolívar, al emitir el decreto en diciembre de 1825, menciona explícitamente a esta norma emitida por las Cortes de Cádiz. Pero obviamente anticipaba Bolívar que tenían que emitirse códigos propiamente bolivianos. Y de hecho, el propio Bolívar fue encargado por la Asamblea Deliberante para que redacte la Constitución bolivariana. Y a ella también se refiere Eric al mencionar varios artículos de la Constitución bolivariana o la primera Constitución de Bolivia que tienen directa influencia de principios de la Revolución Francesa. También se refiere Eric a la ley de 8 de enero de 1827, ¿no? Una ley muy importante para entender también el desarrollo de las primeras normas del Estado boliviano naciente. Ahí se aprobaron los primeros procedimientos judiciales bolivianos en materia civil y penal, aunque se permitía aplicar todavía la legislación española si ésta no contradecía la Constitución. La legislación española, la aprobada por las Cortes de Cádiz de 1812. Otra reflexión importante, esta y aparte de mi visión, pero por supuesto apoyada en el trabajo de Eric. La audiencia de Charcas tuvo su importancia en el ámbito de la jurisdicción territorial que tenía para resolver los asuntos en apelación y también para tareas administrativas en nombre del virrey y del rey. ¿Por qué? Porque fue en base a esa jurisdicción territorial que se crea la República Bolívar. Sin entender la jurisdicción territorial de Charcas, sería muy difícil entender el nacimiento de este nuestro nuevo estado. Bien lo refleja José Luis Roca en su libro Ni con Buenos Aires ni con Lima, la creación de un Estado nacional en Charcas, porque ciertamente se discutió la posibilidad de que las provincias del Alto Perú formaran parte del Río de la Plata, hoy República Argentina, o de la República del Perú, y sin embargo, los asambleístas decidieron el 6 de agosto de 1825 declararse independiente. En su interesante relato histórico, el autor nos dice que una vez que se promulga la Constitución de 1826, la bolivariana, en noviembre de 1826, se sienta ya las bases de una administración de justicia nacional. Hay ya una estructura jerárquica, por lo menos designada en la Constitución, una Corte Suprema compuesta por 6 vocales y un fiscal, cortes de distrito, jueces de partido o partidos judiciales, como se llamaba en ese entonces. Y Eric muestra la influencia de las Cortes de Cádiz en un tema esencial. Las Cortes de Cádiz decían textualmente, en cada pueblo debe haber conciliaciones, jueces de paz, y no debe admitirse demanda alguna civil o criminal de injurias sin este previo requisito. El artículo 284 de la Constitución de Cádiz establecía que sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación, no se establecerá pleito alguno. Me permite una reflexión, 200 años después, ¿los bolivianos conciliamos o somos pleitómanos? Ciertamente la conciliación fracasa. Al caucífico boliviano le gusta el pleito. Sin embargo, vean ustedes que la influencia
de Cádiz, que fue trasladada también a la legislación boliviana, estuvo presente también en varios otros momentos de nuestra historia nacional, sin que hayamos logrado realmente incorporar el tema de conciliación para resolver los problemas entre las personas. Por supuesto, Eric habla de los derechos incorporados en la Constitución de 1826, que hacen a la vida procesal o judicial, publicidad de todas las causas judiciales, abolición del tormento y de la confesión por apremio, prohibición de penas crueles, prohibición de tomar presa a una persona sin previo juramento, decía esa redacción, en realidad es sin previa declaración, que era lo lógico, ¿no? Y eso se establecía. Estos derechos más tarde adquirieron la categoría de principios y garantías de rango constitucional que hasta hoy están presentes en nuestra Constitución. Otro punto relevante que se evidencia en el libro de Eric es el que menciona que la Constitución de 1826 no llegó a abolir la pena de muerte, solamente la limitó y dijo en su artículo 127 que el Código Criminal limitaría la pena capital a los casos específicos. El Código Criminal, obviamente el Código Penal. No se puede dejar de resaltar los otros capítulos del libro del autor. Ya lo ha señalado Gonzalo, no quisiera repetir cada uno de los capítulos, pero realmente son muy interesantes, llaman a una lectura muy grata. Creo sin duda, Eric, que has hecho tu mejor trabajo bibliográfico con esta contribución de tu ensayo histórico jurídico. Yo quisiera hacer una reflexión final para no quedarme solamente en el año 1825 o 1826. Bolivia ha transitado por distintos momentos, sobre todo en nuestra etapa contemporánea, de intentar una reforma judicial. Recuerdo las reformas de 1993, gobierno Paz Zamora, ¿no? Que inclusive incorporaba todo un capítulo de jueces conciliadores. Sin embargo, no dio sus frutos, no se llegaron a erigir siquiera esos jueces conciliadores, aunque lo decía la ley de reforma judicial. El año 94, y durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada, se produjo la reforma que incorporó el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y de la Defensoría del Pueblo como instituciones ligadas a la justicia. Como era una reforma parcial, en la siguiente legislatura se erigieron estos órganos, con vítores, con mucha esperanza de que teníamos una nueva etapa en la justicia boliviana. Y hoy vemos a un tribunal constitucional venido a menos, unos señores que se han autoprorrogado, Eric justamente ha comentado esos temas en su anterior libro, una defensoría del pueblo que nadie sabe qué hace, una influencer, la señora María Galindo, tiene más importancia que una defensoría del pueblo, un consejo de la judicatura que ya no tiene facultades de manejo de los recursos económicos, otra vez ha vuelto eso a los jueces, hoy se llama consejo de la magistratura y realmente si alguien quiere apuntar algo bueno que hiciera este consejo para mejorar la eficiencia de la justicia, no encontraría nada bueno realmente. Entonces, lamentablemente, estas reformas que hemos intentado no han dado sus frutos, ¿no? El gobierno de Quiroga, Jorge Quiroga, también intentó con una reforma penal, pero basada en los consejos de un organismo internacional muy ligado a la visión anglosajona. Extraña, por supuesto, a la tradición romano-francesa de nuestro país. También hay que apuntar que el gobierno de Jorge Quiroga aprobó la ley de procedimiento administrativo, que esta sí debemos destacar como un hito, por lo menos para avanzar en el área del derecho administrativo del cual Eric y yo somos cultores. Bueno, luego vino el MAS, el año 2006. El mérito de ese primer gobierno fue aprobar una nueva Carta Constitucional, más derechos a los sectores vulnerables para la población, se erigió la justicia indígena, originaria y campesina, precisamente para que en las comunidades se haga justicia de paz. ¿Existe eso el día de hoy? No existe, y eso que el MAS gobernó el país por tantos años, ¿no? No se han evitado los juicios contenciosos, sigue el mundo litigante. La elección de magistrados en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema,
en este Consejo de la Judicatura y en el Tribunal Agroambiental, no ha resuelto el problema de acceso a la justicia, de eficiencia, de prontitud. Al contrario, hay más retardación y hay más corrupción. Entonces yo creo que si los libertadores, el año 1825, hablaron de reforma judicial y implementaron sus primeras normas para que esta nueva nación alumbrara justamente con la justicia uno de sus pilares de construcción como país, hoy en 2025, pues los que aspiran a dirigir el país debieran realmente concentrarse en este tema. Sin justicia pronta, sin justicia eficiente, sin justicia de calidad, no va a existir paz social. Y sin paz social no se puede erigir un Estado con desarrollo, que es lo que aspira Bolivia. Eric, te felicito, un trabajo realmente espectacular. He leído el libro en pocas horas, realmente se deja leer, es muy grato para la lectura, la edición es impecable y te agradezco haberme invitado a esta linda aula magna o paraninfo de mi querida Facultad de Derecho, donde ejercí de abogado, donde me gradué de abogado, perdón, y gracias a ella ejerzo esta profesión, como muchos de ustedes. Muy amables, gracias. Bueno, continuando con el programa, tenemos a continuación la presentación del libro La influencia de la Revolución Francesa en la legislación boliviana 1825-1828, a cargo del autor, doctor Eric Necro San Miguel Rodríguez, que obtuvo la licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés y realizó sus estudios de posgrado en Filosofía y Ciencia Política en el posgrado CIDES-UNSA. El doctor San Miguel es docente de la asignatura de Filosofía del Derecho por más de 25 años. Es autor de varios libros y artículos sobre la legislación, filosofía del derecho y constitucionalismo, destacando obras como El derecho y el revés de la interpretación, 2015, para entender el neoconstitucionalismo, 2024, y la influencia de la Revolución Francesa en la elección boliviana en prensa, 2025, y artículos en revistas científicas, al cual invitamos a la testera para hacer la presentación de referido libro. Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia, doctor Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente constitucional de la República de Bolivia, doctor y amigo Hernán Clavel Salazar, que es la máxima autoridad de nuestra carrera, y queridos expositores, Gonzalo, amigo, compañero de viejas luchas políticas, Walker, mi hermano mayor. Veo tantas caras amigas que quisiera tomarme una media hora para agradecer uno por uno. La verdad voy a simplemente agradecer la presencia, mencionar de mi familia, de mi esposa, de mi hija, de mis ex profesores, doctor Mario Hoyos en particular, doctor José César Villarruel. Y disculpen si no puedo mencionar y enumerar a todos ustedes, porque se haría un poco larga la exposición. Voy a comenzar explicando un poco la delimitación temporal de este trabajo, aunque figura ya en el título, pero en realidad hay una doble delimitación temporal. Por un lado, la legislación boliviana de 1825 a 1828. Vamos a precisar un poco. En realidad, estamos hablando de la legislación que se produce en la naciente República de Bolivia cuando ni siquiera tenía ese nombre. Vale decir, desde el 9 de febrero de 1825, a los 2 días de que Sucre y el Ejército Libertador arriban a La Paz, después de un descenso apoteósico desde la Ceja del Alto, después de 2 meses de haber batido al ejército realista en los campos de Ayacucho. El decreto de 9 de febrero, como todos sabemos, es la partida de nacimiento de nuestro país. Por él se convoca a la Asamblea Deliberante para deliberar la suerte de lo que entonces se llamaba las provincias del Alto Perú. Ese es el punto de partida. Y el punto de cierre es el golpe del 18 de agosto de 1828, urdido
por oscuros intereses de políticos bolivianos de la época en alianza con intereses peruanos y que determinaron la caída de Sucre, que todavía era presidente constitucional en esa época, y su salida definitiva del país. Pero les decía que hay una doble delimitación que está implícita porque hablamos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene también un punto de partida y un punto de cierre. Aunque las discusiones historiográficas, como en cualquier caso, son profundas, se tiene más o menos estandarizado que el punto de inicio de la Revolución Francesa es naturalmente el 14 de julio de 1789, que es la toma de la Bastilla. Y el punto de cierre es el golpe también, otro golpe de Estado, el golpe de 18 Brumario del año 8, que equivale en el calendario gregoriano al 9 de noviembre de 1799, por el cual Napoleón Bonaparte y Emmanuel Sieyès derrotan al directorio y encumbran a Napoleón en el poder. Napoleón, ya en el poder, dirá: la revolución es finie, la revolución ha terminado. Y eso marca entonces el cierre de esta época grandiosa, no solamente en la historia de Francia y Europa, sino en la historia de la humanidad, como ha sido la Revolución Francesa. Y aunque parezca un poco extraño, dentro de estas dos delimitaciones hay incluso una tercera, que es la de la Revolución Española, que se produce entre 1808 y 1814. Precisamente como consecuencia de la invasión napoleónica en el país ibérico, en Madrid se va a conformar una junta, y de ahí el nombre también, entre paréntesis, por ejemplo, de la Junta Tuitiva, que va a ser replicada en La Paz, que va a convocar a las Cortes Extraordinarias de Cádiz, que va a producir la primera constitución en España. Estos 6 años en España se conocen como los 6 años liberales, que van a disolver el antiguo régimen español, pero temporalmente, porque en 1814 Fernando VII va a retomar su corona y va a reimplantar el absolutismo en España. Hago esta precisión cronológica porque de inicio puede parecer que este trabajo, este análisis, esta investigación podría no comprender, por ejemplo, la obra codificadora de Andrés Santa Cruz de los años 30, también realizada bajo la influencia francesa, pero no estrictamente de la Revolución, sino de la época napoleónica, porque es en 1804 que el derecho empieza a codificarse en Francia. Sin embargo, como lo he dicho, eso excede los marcos temporales de la limitación de este trabajo. Eso explica también, y con gran pesar mío, que no haya abordado la estructura administrativa del Estado boliviano. Y digo con pesar mío porque en realidad mi especialidad es el derecho administrativo. Y en este libro no se habla de eso. Porque las grandes instituciones que todavía en algunos casos existen con otros nombres en nuestra legislación en el ámbito del derecho administrativo, como el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o el Contencioso Administrativo, son una herencia francesa, pero de la época napoleónica, no propiamente de la Revolución. Por lo cual, eso no aparece en el texto. Creo que esa primera parte es importante mencionar porque en el análisis, este doble análisis legislativo, por un lado de Bolivia y de la Revolución Francesa, comprende la obra legislativa, la profunda obra legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, que trabajó desde junio de 1789 hasta septiembre de 1791, que es cuando se aprueba la primera Constitución de Francia. Pero también comprende la obra de la Convención, instalada
desde el 21 de septiembre de 1792, que va a conocer su periodo más álgido entre 1793 y 94, e inclusive la llamada Convención Termidoriana, que es que dentro de la revolución es una convención reaccionaria o contrarrevolucionaria en la terminología de la época, y que sin embargo en esa época se va a separar la Iglesia del Estado y se va a poner en vigencia una tercera constitución dentro de la revolución, que es la constitución del año 3 en el calendario revolucionario, que equivale al calendario gregoriano al año 1795. Por otro lado, debo señalar que la fundación de la República de nuestro país, como coinciden casi todos los escritores, los autores y los estudiosos, no significó una transformación de la estructura económico-social del país. Básicamente, por la ausencia de una burguesía fuerte, que obviamente en Bolivia no existía, por el agotamiento de la actividad económica y la falta de un gran levantamiento campesino, que por ejemplo aconteció en Francia en los días inmediatamente posteriores a la toma de la Bastilla. En Francia, después del 14 de julio de 1789, se produce un levantamiento que se conoce en Francia como el Gran Miedo, que provoca que todos los señores feudales y los nobles piensan que en cualquier momento van a quemar sus castillos y los van a degollar a los amos y a los señores feudales. En algunos casos estos relatos pueden ser exagerados y hasta vez imaginarios, pero la situación era tan insostenible que la Asamblea Nacional Constituyente, que estaba tratando la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en agosto ya de ese año, un mes después de la toma de la Bastilla, tiene que interrumpir sus sesiones para apresuradamente, en la famosa noche del 4 de agosto de ese mismo año, va a declarar abolido el feudalismo, los privilegios feudales, la servidumbre, e inclusive la Iglesia va a renunciar al diezmo. Todas estas medidas, como lo digo en el libro, van a ser copiadas por los libertadores. Y es que, si bien evidentemente la fundación de Bolivia, la independencia de Bolivia o de las provincias del Alto Perú, porque recién se empezó a denominar República Bolívar el 11 de agosto de 1825, no implicó un cambio económico-social perceptible en particular por las masas campesinas reducidas a la servidumbre por el conquistador español, lo que ha llevado, sobre todo en el siglo XXI, a acuñar el concepto de república colonial, que ustedes han debido escuchar o escuchan a menudo, y que inclusive se refleja en el preámbulo de nuestra Constitución Política del Estado, cuando dice, textual, dejemos en el pasado el Estado colonial, republicano y liberal. Es decir, que para nuestra Constitución, la República es una continuación de la colonia, lo cual, en mi criterio, es una verdad a medias. Y precisamente lo que trato de demostrar en este trabajo es que en los primeros años de la República de Bolivia, que son los mencionados en el título del libro, ha habido una profunda tensión y pugna entre dos visiones. Por un lado, una visión ilustrada, moderna y laica, que encarnaban los libertadores, Bolívar y Sucre, y por otro lado, una visión conservadora, católica y oscurantista, que representaban los doctores de Charcas, calificados por Charles Arnaud como la logia de los doble caras, Olañeta y compañía. Esta tensión se puede ver en distintos momentos. Si bien inicialmente se impone Sucre, cuando Olañeta le da encuentro en su trayecto de Puno a La Paz, ya cuando se
impone la Asamblea Deliberante, se instala la Asamblea Deliberante, Sucre retira las tropas a más de 300 kilómetros para que las deliberaciones no sufran la presión militar. Es una copia textual de un artículo de la Constitución francesa de 1791, de la primera Constitución de la Revolución, que todavía era monárquica, entre paréntesis. La primera tensión se va a dar en el marco de la cuestión religiosa. Por eso es que dedico todo un capítulo a la legislación anticlerical de Bolivia, inspirada en la Revolución Francesa, en alguna medida en la Constitución Civil del Clero, pero básicamente en una ley de diciembre del año 89 que va a declarar la nacionalización de los bienes del clero en Francia, y algo parecido acontece en Bolivia. Y en la Constitución bolivariana hay que recordar que el proyecto de Bolívar, el proyecto original, no tenía un artículo dedicado a la religión. Y en el mensaje que Bolívar manda a la Asamblea Constituyente de 1826, reflejando todo el espíritu de la Ilustración, Bolívar señala que la religión es una cuestión del fuero interno y que no hay poder humano sobre las conciencias. Sin embargo, cuando se instala la Asamblea Deliberante, Casimiro Lañeta, que era el presidente de esta instancia, rápidamente en la primera sesión pide aprobar una ley de imprenta que él presenta. Y esa ley de imprenta o ese proyecto de ley de imprenta tipificaba los delitos de blasfemia. Entonces, se produce un gran debate porque dicen, no podemos tipificar la blasfemia si previamente no hemos definido el carácter religioso o laico de nuestra Constitución. Al final, cuando se llega a la votación, se pierde por 2 votos el carácter laico y se impone la confesionalidad del Estado al declarar que Bolivia adopta la religión católica, apostólica y romana como religión oficial del Estado. Pero con el típico estilo altoperuano, que todavía pervive hoy en muchos políticos de nuestro país, la redacción dice exactamente lo siguiente: la religión oficial del Estado es la religión católica, apostólica y romana, con exclusión de todo otro culto y reconociendo que no hay poder humano sobre las conciencias. Es decir, hay que quedar bien con Dios y con el diablo. El diablo en este caso sería Bolívar, que era una mentalidad ilustrada y laica. Esa segunda parte obviamente va a desaparecer en la Constitución de 1831, pero lo que demuestra este ejemplo es que las tensiones entre estas dos visiones del país han estado presentes en estos 3 años fundacionales del naciente Estado boliviano. Uno de los estudiosos de esta etapa, que menciono también en el libro, Alipio Valencia Vega, que llegó a ser decano de esta facultad hace mucho tiempo, creo que el año 1970, señala que el proceso de independencia de Bolivia en particular, que repito, no se llamaba así, conoce una curva que comienza desde de un radicalismo jacobino, 1809, y termina en un liberalismo un tanto moderado, que sería de los libertadores, para concluir en una franca reacción feudal colonial, que realmente es así. A partir de 1828 se puede ver, obviamente eso ya no es parte de este análisis, solamente lo digo de manera tangencial, se puede ver ese retorno a la mentalidad feudal colonial. Primero porque en el gobierno de Andrés Santa Cruz, el Código Penal va a establecer delitos contra la religión y va a concluir en los años 40 y 50 del siglo XIX, porque se va a promulgar una ley en 1841 donde se reconoce la legislación de las Indias, cuando Bolivia ya se había emancipado hace 25 años de España. Y en 1851, cuando se firma el concordato entre Bolivia y la Santa Sede, por el cual Bolivia se declara un estado confesional al reconocer
la religión católica, apostólica y romana como la religión oficial del Estado. Para vergüenza de nuestros gobernantes actuales, este concordato sigue vigente, a pesar que la Constitución de 2009 establecía un periodo de tiempo de revisar todos los tratados internacionales que vayan contra la Constitución, que como bien sabemos, hoy en día es una Constitución laica. Eso también lo expreso en mi libro. Otro aspecto que considero importante es que el año 1825, cuando las provincias del Alto Perú se declaran independientes, como bien sabemos, es prácticamente el último país de la región que, a pesar de haber iniciado la rebelión contra la corona española en 1809, va a declararse independiente. Para entonces, las provincias del Río de la Plata, el Perú, Colombia, etcétera, ya habían declarado su independencia. Cuando comienza la rebelión o la revolución de la independencia, 1809, el mundo, y Europa en particular, todavía vive una ola revolucionaria. Si bien la Revolución Francesa ha terminado, entre comillas, como declaró Napoleón, Napoleón Bonaparte todavía encarna la revolución. En los estandartes de la Grande Armée, de las tropas napoleónicas, está inscrita la libertad, la igualdad y la fraternidad. Donde ingresan las tropas napoleónicas, deponen a los déspotas, a los tiranos, como se decía en la terminología de aquel entonces, imponían constitución, codificación, etc. De hecho, como he señalado, en 1809 las tropas napoleónicas han invadido España y han depuesto, lo han tomado prisionero al rey absolutista Fernando VII. Pero en 1825, cuando nos declaramos independientes, la situación ha cambiado drásticamente. Napoleón ha sido derrotado en 1814, en Francia se ha restaurado la monarquía, en España también se restaura la monarquía absoluta, y en 1815 el Congreso de Viena, que es una reunión de potencias retrógradas, donde estaba Rusia, Austria y Prusia, van a establecer un nuevo orden internacional cuyo objetivo expreso es evitar otra revolución en el mundo. En 1825 impera el Congreso de Viena y esa ola de reacción. Sin embargo, Bolívar y Sucre, lo diré una vez más, eran la encarnación de los ideales ilustrados y quizás jacobinos, por lo menos en lo que concierne a la legislación anticlerical. Esa es la razón por la cual la legislación de estos años tiene esos ribetes de encarnación de una visión revolucionaria. Me encantaría comentarles más, pero no quiero spoilear su lectura. Les agradezco nuevamente su asistencia, su atención y el apoyo que me han expresado en las redes sociales de nuestra facultad, personalmente y con este interés que han venido a prestar este apoyo. Muchas gracias. Y como punto final al presente programa de la presentación del libro La influencia de la Revolución Francesa en la legislación boliviana 1825-1828, pasamos a las palabras de clausura por parte de nuestro invitado especial, doctor Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente de Bolivia, al cual invitamos a la testera. Muy buenas noches a todas y todos. Yo no quiero spoilear más todavía la ocasión, pero sí destacar la presentación de este trabajo de mi buen amigo y compañero de trabajo, Eric. Y quiero así hacerlo porque Eric ha mostrado siempre una inquietud intelectual y no dudo de que la revisión de estas fuentes también las haya hecho en francés, porque Eric es un muy buen
lingüista, domina el francés y tenía esas inquietudes. Creo que hemos sido provocados por quienes han participado esta noche a leer este trabajo. Creo que es un aporte más a tiempos en los que se nos abre un nuevo momento para seguir transformando, hablar de la reforma judicial, hablar de la reforma constitucional. Es una nueva provocación a todos los ciudadanos. Yo aprecio mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes, pero no sin antes volver a felicitar a Eric y agradecer a la carrera de Derecho y a todos ustedes por su asistencia. Buenas noches. Con esas palabras damos fin al presente programa, agradeciendo su asistencia a todo el público presente. Muchas gracias, buenas noches.